del año 2013, así es que les agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues le damos las gracias, la bienvenida a nuestro amigo Ángel Rafael Martínez. Gracias, Jorge. Esta mañana queremos hablar que el día martes 26 de marzo del 2013 se cumple el centenario de la promulgación del Plan de Guadalupe, donde el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, convoca a desconocer al gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta, luego que en el mes de febrero asesinan al presidente constitucional Francisco I. Madero y sube a la presidencia de la República el famoso chacal de Victoriano Huerta. ¿Qué significa el Plan de Guadalupe? Es interesante ver que una figura como don Venustiano Carranza, un político de carrera, presidente municipal, diputado, senador y gobernador de su estado, comulgó desde un principio con el proyecto de Francisco I. Madero de cambiar al régimen que se había enquistado en el gobierno, el régimen del general Porfirio Díaz, y inician los dos la aventura en 1910 de participar en el proceso electoral para elegir al presidente. Y como todos sabemos, hay un fraude electoral que comete Porfirio Díaz, y el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de la República y hay un presidente interino, León de la Barrera, y que convoca elecciones y donde va a salir electo presidente de México, Francisco I. Madero, quien va a gobernar por espacio de 15 meses, y vamos a ver que esos 15 meses fueron los 15 meses más democráticos en la vida política de nuestro país, de noviembre de 1911 a febrero de 1913. 15 meses donde todo el mundo tuvo una libertad de hacer y de pasar, y había un gobierno débil. La prensa se dedicó a atacar mucho la debilidad del presidente Madero. Se le criticaba que en lugar de tener asesores tenía sesiones espiritistas que le daban los rumbos para gobernar el país en ese México revolucionario. Sabemos que Victoriano Huerta se salía con Félix Díaz, sobrino del dictador, de Bernardo Reyes, enemigo personal de Madero, y con la embajada de los Estados Unidos para hacer un golpe de Estado en contra del orden constitucional que encabezaba Francisco I. Madero, y en febrero de 1913 dan el golpe de Estado, secuestran al presidente, lo hacen renunciar y finalmente lo asesinan el 22 de febrero. Y bueno, mientras tanto, en el norte del país, en Coahuila, había un amigo leal del presidente Madero. Venustiano Carranza proviene de una familia de políticos. Su padre había sido político, había combatido a los franceses en la intervención de 1862, y es un hacendado igual que Madero, pero tiene más tablas en la vida política del país. En cambio, Madero nunca tuvo ningún puesto de elección popular hasta de presidente de la República en 1911. Entonces, Venustiano Carranza, que era un juarista, su padre había sido un protagonista principal de su estado en la revolución juarista de la segunda mitad del siglo XIX. Carranza sabe muy bien que el orden constitucional está quebrantado y que hay que reconstruir la vida constitucional del país, que no era posible tener un dictador nuevamente en el gobierno, y a partir del 26 de marzo de 1913 va a lanzar un pequeño plan, el Plan de Guadalupe, que se firma en una ranchería del mismo nombre, y desde ahí va a convocar a todos los mexicanos a desconocer al gobierno de la usurpación que encabezaba Victoriano Huerta. Este Plan de Guadalupe le permite posteriormente a Carranza ser jefe del primer ejército constitucionalista, y logra en 1914 la expulsión de Victoriano Huerta del poder, y vamos a ver que empieza una nueva etapa en el país, una etapa donde se quiere retomar los principios constitucionales de 1857, la Constitución juarista, donde Carranza es un fiel admirador de la obra de Benito Juárez.
Por eso va a convocar en 1916 a un Congreso Constituyente y darle más orden constitucional a esta nación que está en guerra. Vamos a saber que Venustiano Carranza logra la Constitución, logra ser presidente constitucional de 1916 a 1920. En 1920 va a caer asesinado el 20 de mayo de 1920 cuando huía de la Ciudad de México a Veracruz y es capturado por sus enemigos que lo asesina en Tlaxcala, y así es el aporte de Venustiano Carranza a la vida política de nuestro país, desde un plan de Guadalupe donde convocó a los mexicanos a desconocer a la usurpación encabezada por Victoriano Huerta. Por eso el día de mañana se estarán celebrando el primer centenario de este documento que logró organizar nuevamente a la Revolución Mexicana. Tenemos muchos interpretaciones de la Revolución Mexicana, esta es una de ellas. Muchísimas gracias, que tengan un bonito inicio de semana, nos vemos a un corte. Buen día.